Robert Dante Siboldi confirma todo lo que publicamos en Record. Es decir, que Tigres fue el que acusó a Robert Dante y a sus auxiliares de haber vendido esta serie contra Rayados. Ojo, y repito, como lo repetí en su momento, y creo que tiene que quedarle muy claro, nosotros destapamos que Tigres estaba acusando al entrenador y a su cuerpo técnico. No quiere decir que era verdad, tampoco quiere decir que nosotros teníamos las pruebas para decir que fue real, sino que, como está explicando hoy Robert Dante Siboldi, fue la directiva de Tigres la que argumentó que habían vendido esta serie contra Rayados. Ahí lo omite el nombre Robert Dante Siboldi, pero está claro, es contra Rayados. Y tal cual, pues me da muchísimo gusto que hoy tenga el arrojo Siboldi de poder reconocer lo que en su momento habíamos destapado. Último momento, Robert Dante Siboldi da a conocer un comunicado. Esto acaba de llegar, dirían los viejos, como tú dices, a redacción, pero no. Al fax. Esto llegó directamente a mi teléfono y dice: comunicado a la afición y público en general. Repetimos, este comunicado es de Robert Dante Siboldi. Ejerciendo mi derecho constitucional a expresarme, llegó el momento de exponer los motivos de mi despido, ya desde ahí empieza a sonar fuerte, del club. Por recomendación de mis abogados no pude hacerlo antes, ya que debía guardar confidencialidad durante el proceso de conciliatorio, mismo que llegó a su término. Hace poco más de un año, es una carta larga, la voy a leer completa, me parece que vale la pena. Okay. Hace poco más de un año manifesté a la directiva que solo quería permanecer el tiempo suficiente para que conocieran mi trabajo. Ellos querían 2 años con opción a 3 o más. Manifesté que quería solo 1 y así conocían a mi cuerpo técnico como mi trabajo, como mi plazo mayor. Si no les gustaba, era muy simple. Agradecidos todos y cada quien por su lado. Era tan simple decir que no continuaríamos en el proyecto. No era necesario hacernos esto. Somos gente de fútbol. Entendemos que a veces los planes cambian. Sigue el boletín. El domingo 2 de junio pasado, el señor Mauricio Culebro me envió un mensaje invitándonos el día siguiente a desayunar junto a uno de mis auxiliares, Miguel Fuentes, a las oficinas del corporativo. Ese día nos reincorporamos a los entrenamientos en la mañana, por lo que se cambió la cita a la tarde. Sigue el boletín. Al llegar nos recibieron una señora y un señor que se identificaron como abogados junto al director de seguridad y control de riesgos del corporativo. Entre paréntesis, posteriormente entregó su tarjeta de presentación. Minutos después se incorporaron los señores Mauricio Culebro y Mauricio Doener. Culebro y Doener me llevan a mí a otra sala de juntas y Miguel Fuentes se quedó con las personas mencionadas. Estando ya solo con Mauricio Culebro y Mauricio Doener, este último me dice, y cito textual, tal como lo está poniendo en la carta: nos traicionaron. Y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta que Miguel Fuentes nos traicionó, que había llegado un mensaje anónimo a las oficinas del corporativo donde se denunciaba que se había vendido información privilegiada, alineación, idea del juego, parado táctico, toda la estrategia de juego, a la directiva del club rival de la ciudad en instancias de cuartos de final. Yo no daba crédito a lo que escuchaba. Me dijeron que en ese supuesto mensaje lo habían recibido posterior al partido de ida de cuartos de final, lo que dio paso a una ardua investigación. Que me habían investigado y yo estaba limpio, perdón, es que está muy... que era una víctima de la situación, que hasta nuestros teléfonos personales fueron intervenidos, como si ello fuera una autoridad judicial, pero que el tema no era conmigo, que yo estaba, reitero, limpio. Doener me señala que en el partido de ida se mensajeaban en el entretiempo Miguel Fuentes y la directiva del equipo rival. Presuntamente de Monterrey. Le reclamaban, correcto, que nos estaban ganando por un solo gol cuando debía ser más abultado el marcador. También que en el trayecto del hotel
al estadio del partido de vuelta, él ya sabía que la serie había sido vendida, que cada vez que buscaba la mirada de Miguel Fuentes, lo evitaba. Argumentaban tener todas las pruebas, insistían mucho en eso. Decían que tenían videos, fotos, audios, evidenciando que Miguel Fuentes recibía dinero e iba a un casino a apostar a favor del equipo rival, inclusive imágenes del chat entre la directiva del equipo rival y Miguel Fuentes. Sí, bueno, continuamos. Esa es una segunda hoja y dice, continúa afirmando que en el partido de cuartos de final de vuelta, Miguel Fuentes intercambiaba nuevamente mensajes con directivos del equipo rival en el entretiempo. Esos supuestos mensajes decían que Miguel Fuentes me debía poner un freno porque, y cito, ¿cómo era posible fuéramos ganando en el primer tiempo cuando el arreglo era otro? Está gravísimo. Me argumentaba que mi representante había querido negociar por 3 años y no 2, asegurando que recibiría dinero del equipo rival para que estuviéramos 3 años y así tener una persona dentro del equipo, Miguel Fuentes, filtrando información cada vez que los enfrentáramos. Me dijeron que si Fuentes cooperaba no iría a la cárcel, pero si no, iría preso. Órale. El señor Mauricio Culebro afirmaba todo lo que me decía el señor Mauricio Donner. Eran tan vehementes y convincentes en sus comentarios que yo todo lo daba por cierto. En ese momento me encontraba realmente abrumado y enojado con Miguel Fuentes, capaz de todo esto, no sabía qué pensar, qué decir, no entendía cómo mi auxiliar técnico había podido ser capaz de todo esto y me decían que tenían pruebas de todo eso. Nunca las vi, ni jamás me fueron mostradas. Solo confié en sus palabras porque confiaba en mis directivos. Mi enojo y decepción crecía y cada vez más hacia Miguel Fuentes. Mi enojo y decepción crecía cada vez más hacia Miguel Fuentes. Solo pensaba, ¿cómo le pudo hacer esto a la institución que defendíamos y que lo estaba ayudando en un momento de enfermedad? No daba crédito dañar el club así. Nuestras trayectorias, nuestras familias eran importantes. Ese era mi sentir en ese momento, pero algo no encajaba en todo lo que me decían. Me dijeron, yo era una víctima. Cito sus palabras, yo solo era un daño colateral. Me pidieron que pensara bien de qué manera quería salir del club, dado que mi separación o baja era definitiva, que regresara a las 3 horas del día siguiente y ellos me darían una salida digna para mancharme lo menos posible. Voy a mi casa, estaba destruido con todo esto, reúno al resto de mi cuerpo técnico, a mi familia y no daban crédito a lo que seguía pasando. Miguel Fuentes estaba siendo el villano, pero el villano de una historia inventada e implantada, porque la pregunta crucial en mi casa fue, ¿vos viste esas pruebas? ¿Te mostraron alguna prueba? Mi respuesta categórica fue no. Yo solo creía en sus palabras y ahí comencé a procesar que algo no estaba bien entre lo que me decían y lo que estaba pasando, porque jamás me mostraron nada. Miguel Fuentes seguía en las oficinas del corporativo. Al rato me llama Miguel Fuentes para contarme lo que sucedió con él. Me señaló que le dijeron que tenían pruebas que él había traicionado al club, lo interrogaron. Entre el sinfín de preguntas cuestionaron ¿a quién vendiste la información? ¿A quién conoces en el equipo rival de la ciudad? ¿La directiva de ese equipo llegó a un arreglo contigo? ¿Con quién tenías contacto? ¿Sospechas que Siboldi vendió información o bien alguien más del cuerpo técnico? Si Antonio Sancho vendió la información, si fue algún jugador estas últimas semanas, compraste propiedades, etcétera, etcétera. Ellos buscaban argumentos para que su historia tuviera sentido. Él, Miguel Fuentes, todo lo negó porque nada era verdad. Le reiteraron y se llevaron su celular, le retiraron y se llevaron su celular por más de 1 hora. Todo el tiempo lo grabaron. Miguel pidió copia de esa grabación y las pruebas que decían tener y se las negaron. Dios mío. Al día siguiente, 4 de junio, vamos nuevamente a la oficina del corporativo como se había acordado. Nos vuelven a separar y vuelven a interrogar a Miguel sobre lo mismo. Él grabó esa sesión y les avisó que los estaba grabando. A mí los señores Doher y Culebro me dicen que ya habían pensado en cómo íbamos a gestionar mi salida, como si la decisión de mi despido ya la hubieran tomado.
Bueno, continúa y dice... Nosotros ya habíamos entregado, firmados nuestros contratos días atrás, pues previamente nos los habían enviado por correo electrónico. El día 16 de mayo de 2024 nos enviaron los contratos. Entre el 16 y 20 de ese mismo mes yo estaban entregados. Muy raro, si tienes una investigación iniciada el 9 de mayo, como decían, que nos enviaran los contratos el día 16 posterior y nos pidan regresar los firmados lo antes posible. Ese día, 4 de junio, le solicité a Donner y Culebro las pruebas por la acusación a Miguel Fuentes. Me manifiestan su enojo y me levantan la voz. Dijeron que yo no confiaba en su palabra, que era una falta de respeto pedir esas pruebas. Ante mi insistencia, me muestran sus pruebas, unas copias en blanco y negro, borrosas, prácticamente ilegibles de supuestos chats. Pregunto quién supuestamente es el receptor de esos chats y no me dieron respuesta. Les comento que hasta mi hijo en prepa puede hacer una mejor edición, que eso que me muestran es falso, que sus supuestas pruebas eran un insulto a la inteligencia. Les pedí que me mostraran las fotos, videos, audios y el celular de esos chats. Decían tener todo eso el día anterior, pero no tenían nada. Exigí que me exhibieran algo tangible para llegar a hacer esa historia y acusar de algo tan grave a una persona que estaban haciendo pasar por un alto nivel de estrés previo a un tratamiento con quimio ese mismo día. Mis palabras fueron: quiero ver pruebas fehacientes y contundentes. El señor Mauricio Donner se puso furioso, no le gustó que no le creyera. Si mi cuerpo técnico o yo hubiésemos hecho algo tan malo, no habríamos ingresado más tarde y de forma libre al club para recoger nuestras pertenencias y despedirnos del equipo y staff. Nunca hubieran permitido que entráramos a las instalaciones. Sigo muy consternado. Jamás creí estar rodeado con gente tan carente de valores. La hipocresía con que se manejan es inaudita. Decepción total que haya personajes así que dañan tanto al fútbol mexicano. Esta gente no representa en lo absoluto a la gran institución que defendimos con orgullo, y no solo eso, le dimos enormes satisfacciones. Su afición no merece ser tratada así. Está hablando del equipo Tigres. Usaron medios de comunicación y periodistas a conveniencia. Un medio de prensa escrita reconoció en sus redes sociales que el origen de esa información provino del club. Todo para dañarnos. Cobarde reacción que define a la perfección a estos siniestros personajes. Intenté entender a algunos medios y periodistas que lamentablemente se prestaron al circo mediático, pero traicionaron su profesión al no verificar la veracidad de la historia generada con pruebas. Su credibilidad es cuestionable. Perjudicaron vidas sin medir consecuencias. La calumnia no es información. No fueron responsables de su posición ni alcance y públicamente mancharon nuestras carreras, prestigio, familias y futuro. Ante esta injusticia y por el hecho de que el club no ha emitido una declaración pública aclarando los hechos divulgados en medios, busqué que emitan un comunicado oficial, porque se acusa en medios y redes a mi cuerpo técnico de traición, y ante tantas especulaciones que circulan, hasta me involucraron falsamente con una jugadora que jamás conocí o tuve contacto alguno. Aberrante que no tomaran cartas en el asunto para defender por lo menos a su jugadora, un activo del club. Me vi obligado a acudir a otras instancias en la vía legal para tener respuesta. Conciliación perjudicial y da un número, y después de más de un mes de reuniones con sus abogados, externos e internos, no hay intenciones de enmendar. Estos directivos no tienen la decencia de admitir que ellos fueron los creadores de esta calumnia. Callaron por conveniencia, faltó empatía, profesionalismo, calidad humana, capacidad de gestión y, lo más triste, ponderan su necedad y soberbia antes de aceptar el grave error y daño que se cometió. Triste que estos pseudodirigentes sean hoy la cabeza de un club al que tanto quiero. Muy triste nuestra salida, deplorable las formas, no lo merecíamos. Roberto Dante Siboldi. Este es el comunicado, realmente muy, muy claro, a mi parecer, en cuanto a lo que acusa o en lo que denuncia. Sí. Aparentemente, y sí hay que ser muy claros, hasta que haya una postura también oficial. De hecho, estamos buscando a Robert Dante Siboldi, estamos buscando a la directiva de Tigres. Nos gustaría también tener la otra parte, como debe ser periodísticamente. Ojalá la directiva de Tigres también nos tome la llamada, o nos tome una llamada, igual que Robert Dante Siboldi. Justo, ya los buscamos. Yo creo que en lo que respecta a lo que hemos publicado en Récord, Robert Dante Siboldi confirma todo
todo lo que publicamos en Record. Es decir, que Tigres fue el que acusó a Robert Dante y a sus auxiliares de haber vendido esta serie contra Rayados. Ojo, y repito, como lo repetí en su momento, y creo que tiene que quedarle muy claro, nosotros destapamos que Tigres estaba acusando al entrenador y a su cuerpo técnico. No quiere decir que era verdad, tampoco quiere decir que nosotros teníamos las pruebas para decir que fue real, sino que, como está explicando hoy Robert Dante Siboldi, fue la directiva de Tigres la que argumentó que habían vendido esta serie contra Rayados. Ahí lo omite el nombre Robert Dante Siboldi, pero está claro, es contra Rayados. Y tal cual, pues me da muchísimo gusto que hoy tenga el arrojo Siboldi de poder reconocer lo que en su momento habíamos destapado. Decirte, Ponce, que aquí lo dijimos en Informantes, que el cuerpo técnico estaba realmente desconcertado porque no sabía de esa información, no le habían presentado pruebas desde aquel entonces y que se esperaba una demanda, aquí lo dijimos también, lo adelantamos, de Robert Dante Siboldi. Ya no me quedó claro si finalmente sí metió la demanda, pues ahí dice o que buscó la conciliación, y en la conciliación, al no haber, mejor lo denuncia y no haber demanda. Yo me imagino que si lo hace público es porque no metió la demanda finalmente y por eso ahora lo puede hacer público. ¿Y para qué lo externa? Pues para limpiar su imagen, para explicar qué fue lo que sucedió y que él no tenía conocimiento de este tema. Doctor, ¿ya le echaste 5 pesos ahí al internet para que pueda funcionar? Ahora sí, es que fíjate que estamos en una zona donde hay cortadores de internet. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿O no? Sí, te escuchamos. Perfecto. Hay cortadores de internet y de repente te empiezan a bloquear, evidentemente. Oigan, escuchaba con atención la larga carta de Robert Dante Siboldi, me traté de meter a su Twitter y ya me bloqueó, pero bueno, no pasa nada. Ya estoy bloqueado por Siboldi, no sé por qué sería. No, pero bueno, busquémoslo. Mira, ahí está. Intento meterme a su Twitter, donde viene la cuenta de Siboldi. No, ya lo tengo, pero mira, no, ya lo tengo, larguísimo el comunicado. Yo lo que diría es, no somos ni fiscales, ni Ministerio Público. Él tiene una versión, Tigres tiene otra versión. Seguramente hay cosas que seguramente Tigres no va a salir a emitir una postura, ¿no? Que lo tendría que hacer, también es válido que no lo haga, ¿no? Porque imagínense que salieran a desmentir los equipos cada cosa que salga. Pero bueno, el tema vuelve hoy a surgir, ¿no? De parte de Robert Dante Siboldi, y como lo dicen abiertamente, porque no hubo una conciliación para con su salida, ¿no? Sí, no, está claro. ¿Sabes qué, doctor? Que a mí sí me parece que es grave las acusaciones, porque sí está denunciando que hubo mentiras, falsedades, que realmente dañan, y acusaciones que dañan realmente a una institución. Aquí sí el tema sí va más grave para mí. No que dañan a una institución, que dañan al fútbol mexicano. Pero directamente dañan a la institución. Ahí te va, pero no a la institución de Tigres. Es que sí. ¿Sabes a qué institución están dañando? Y con lo que está diciendo Robert Dante, ¿va a haber también reacción de aquel lado? No, a Monterrey. Claro. Porque él está acusando que Tigres le dijo, vendiste una serie. Y esto implica que Rayados compró la serie, ¿no? Insisto, porque a veces se pierden las palabras. Esto es una acusación que hizo Tigres y que hoy está revelando, exponiendo Robert Dante Siboldi. Y eso implica que en el fútbol mexicano habría imagínate, partidos arreglados con temas de apuestas, o sea, doctor, algo escandaloso. No, pero de apuestas. Porque él dice que apostaba, que iba a apostar. Que Miguel Fuentes apostaba. Miguel Fuentes. Ajá. Doctor, tú que tienes muy buena relación con Miguel de Jesús Fuentes, ¿has tenido oportunidad ya de contactarlo? ¿Qué es lo que te dice antes del comunicado? Fíjate que él está pasando por un mal momento de salud. Le hablé hace 4 semanas, 5 semanas. Nos comunicamos esporádicamente, y antes porque lo conozco desde hace 15 años, ¿no? Desde que él estaba en la segunda división dirigiendo a Celaya, hoy Liga Premier, y cuando asciende y tal. Entonces hay una relación de años. Mira, opté cuando me platicó algo, cuando querramos hablamos, y ojalá pronto también, porque aquí ponen en medio a Miguel de Jesús Fuentes, ¿no? Ahora, esas historias, yo ya me las sé. O sea, ya me la sé porque siempre se ha dado. Mira, por ejemplo, cuando fue la final Irapuato-Xolos en 2012, se habló mucho de que
Cuauhtémoc Blanco se hizo lesionado y estaba en una casa de apuestas en Irapuato apostando. Nunca se comprobó. Se dijo, el gran Cuauhtémoc Blanco, el gran Cuauhtémoc Blanco que muchos lo endiosan, nunca se comprobó, como no hay pruebas de esto que hoy dice Robert Dante Siboldi, ¿no? En el ascenso, antes primera A, hay un promotor hoy muy importante que trató, como se dice en el argot, aceitar a los árbitros en un partido. Ya desapareció ese equipo Atlético Mexiquense, el otro no lo voy a decir porque el otro abiertamente sabrían qué promotor es. Los aceitó, les dio unos centenarios, pero pues nunca llegaron al área penal para marcar un penalti, ¿no? Y los árbitros dijeron, yo me voy con mis centenarios dichos, no hay pruebas. Y así nos podemos ir,